Mis amados, bendiciones. Bueno, estamos hablando y seguiremos hablando de la operación de la fe, mientras eso sea lo que mi Señor desee que hable. Y pues en capítulos anteriores hemos estado viendo cómo conocer de fe es un nivel, pero moverse en el conocimiento que tenemos de la fe ya incluye al ser humano como creyente, en donde está involucrado no solamente su culto racional, su inteligencia, sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, sus sentidos, para poder moverse como ser humano, como estamos hechos, como Él nos hizo, pero dentro de la fuerza de Él. Porque la fe es moverse en el poder de Dios. Él es el que nos esfuerza, nos ayuda, el que nos coloca esos motores fuera de borda para poder volar en lo que Él mismo desea que nosotros hagamos. Por eso siempre es importante esa comunión con Dios, porque eh, siempre se nos enseñó a movernos en una fe que solamente indicaba lo que la fe es. Pero pues de allí a movernos dentro de lo que nosotros somos, ya eso es otro dólar. Entonces, una de las cosas que hemos estado recalcando y lo hemos visto a través de las escrituras, es el poder de identidad que debe tener el creyente cuando piensa tan siquiera empezar a moverse en la fe. Porque recuerda, la fe está hecha para alcanzar las cosas que en las fuerzas humanas no podemos hacer. Para eso fue hecha la fe, para eso el Señor la repartió a todos. Depende de cada cual cómo la ejercite el crecimiento de la fe en Él. Entonces, después de que tú crees una palabra, el siguiente paso también es creer que tenés la identidad, el don de propiedad de que tu Dios está contigo. ¿Ya? La fe te va a invitar siempre a tener un motivo para que usarla. Hemos estado hablando de eso. Si tenés un motivo para moverte en fe, ella va a disparar tu pasión para poder ver los resultados cuando todavía no existen. ¿Ya? Y siempre que tú estás motivado y tenés esa pasión, luego viene la parte esencial de lo que el conocimiento de la fe da, que es poder ver lo que no se ve como si ya existiera. Y estamos hablando de eso y quedamos hablando sobre cómo David podía ver en su presente no solo el presente, sino el futuro que iba a tener, no solo Goliat, contra quien se estaba enfrentando, sino todo el pueblo de Goliat. Entonces, eso se trata, pero es bien importante que nosotros entendamos, y siempre voy a hacer énfasis en estos puntos. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que somos. Tú puedes tener mucho conocimiento de fe, pero si no sabes moverte en ella, no sabes cómo encontrar en tu composición de ser humano las palancas para moverte, pues tu fe no va a tener obra, como dijo Santiago, ¿ya? Entonces es bien importante saber que dentro de esa creencia, eh, que te dije que la única manera de almacenarla es constantemente alimentándote de lo que las palabras de Dios dice que es Cristo en nosotros, quién es el Espíritu Santo en nosotros, quién es Dios en nosotros, qué es lo que Dios dice que nosotros somos. Son una cantidad de escrituras de las cuales debemos de alimentarnos permanentemente para tener ese don de pertenencia divina en nosotros, que nos fue dado. Pero para tenerla tenemos que vivirla. Y ahí es donde nace una fe con poder. Recalcando un poco esto, en segunda de Pedro,
capítulo 1, vamos a leer dos versículos, el 3 y el 4. Dice Pedro, pues su divino poder nos ha concedido, pues por su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida. Está hablando de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, o en el momento en que nos hacemos hijos creyentes del Señor. Todos Él nos va a conceder con su divino poder las armas, las cosas, para poder vivir en la vida y a la piedad, que ya esto es de Dios, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esto es bien interesante de la identidad divina en nosotros porque fuimos escogidos por Él. El Señor le dijo a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y esto es muy maravilloso porque es que tú y yo, no me interesa en qué nivel de fe estés, lo que me interesa es que te enteres que Dios te dio y te escogió. Y si Dios te escogió a ti y a mí es porque Él vio algo en ti y en mí que a Él le anheló poseerte. Eso es maravilloso. ¿Ya? Entonces dice que nos llamó por su gloria y excelencia. Estamos hablando del conocer de nuestro Dios. Él se dio a conocer mediante la palabra. Siempre la palabra va a ser muy importante en la vida de un creyente. Pero aún siendo la palabra tan importante, es más importante el que escribió la palabra, el que la envía, el mensajero, el evangelio. El evangelio del Señor nos enseña su compasión y misericordia. Eso es el conocimiento de la piedad. A través de las palabras del evangelio, Él nos enseña esa bondad, esa misericordia, ese deseo de perdonarnos para traernos a Él y llenarnos de ese poder y de esa gloria de su Hijo Jesucristo y unirnos a Él. Recuerda que el mismo Señor Jesús nos enseñó en el Evangelio de Juan, que te lo he repetido muchas veces, capítulo 14, 15, 16, 17, deberíamos de saberlo de memoria, como desayunar, almorzar y comer, que no se nos olvida, porque ahí está la identidad divina, la unión del creyente con su creador, ¿ya? Para poder manifestar así su gloria, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. O sea, no solamente que son muy buenas, sino que al ser maravillosas, las promesas tienen un toque divino para nosotros, para ti, para mí. Una vez que tú puedes potenciar dentro de ti al Dios de la creación, la promesa, la palabra que te llega, a la que tú te aferras, no solamente es hermosa, sino que tiene poder para hacer. Porque el Señor dijo, mis palabras son espíritu, y espíritu que dan vida, tienen poder para rehacer las cosas dañadas, para reedificar, para hacerlas nacer de nuevo, ¿ya? Para que podáis llegar a ser participante de la naturaleza divina. De esta forma es que Pedro explica cómo poder nosotros empoderarnos de lo que ya Él nos empoderó, pero que nosotros muchas veces no nos damos cuenta que lo tenemos. Por esa falta de comunión, por esa falta de ser en Él. Y no lo vamos a lograr sino a través de sabiendo lo que Él es, revestido de Cristo, ¿ya? Cubiertos por el Espíritu, por el poder de su sangre, ¿ya? Que lo divino haya querido venir a vivir en nosotros para que cada promesa se haga maravillosa, divina, para que todos puedan ver su gloria a través de ti, a través de mí, ¿ya? ¿Por qué Él desea eso? Porque esa naturaleza divina
te va a hacer escapar de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Y esto es algo que te voy a aclarar un poco, posiblemente cuando estemos hablando en algún futuro, otro tema, voy a enfocarme más en esta palabra, pero por lo menos te voy a dar un chispito hoy. La concupiscencia es la raíz del pecado. Es como tener un árbol, ¿cierto? Y cortarlo a través de la tierra o un poco más afuera, pero deja la raíz enterrada en la tierra y le va a seguir cayendo agua. Y ese árbol, por ese corte que le hiciste, vuelve a fructificar, ¿ya? Esa raíz del pecado va a estar con nosotros hasta que partamos con el Señor. Ahí se va a desaparecer, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú vienes a ser hijo? No es que esas raíces se van. Si las practicamos por tanto tiempo, ellas están ahí. Si tú les echas agüita y las alimentas, vuelve a surgir el pecado, ¿ya? Entonces, la concupiscencia es esa raíz que queda en nosotros de la práctica del pecado por tiempo, ¿ya? Entonces, ella va a estar ahí. Y en cualquier momento que tú le des alimento, ese monstruo se va a volver a levantar, ¿ya? Por eso, aquel que obedece la palabra y vive por ella, el poder de la palabra, la fuerza de Dios en ella, es la que tiene el poder para mantener esta raíz como si tuviera arriba concreto. No puede salir porque la palabra la sujeta ahora. Pero cuando nos apartamos del verdadero conocimiento, como dice Pablo, entonces nuestra fe, que es la fuerza de Dios en nosotros, comienza a desaparecer y entra la desobediencia. La desobediencia es pecado y el pecado producirá siempre maldición. Por eso es que es tan importante tener esa comunión con el Señor, esa vida con Él. Pero estamos hablando de la visión, ¿ya? Porque hemos hablado de creer en esa identidad divina que tenemos, que si vamos a usar la fe, sabemos que tenemos una motivación, algo por qué la queremos usar para alcanzar que hablamos de la pasión, ese deseo vehemente que inclusive choca con la voluntad y la hace quitar para hacer la voluntad de Dios. Y ahora estamos en la visión. Y vimos en el capítulo anterior, tocando Primera de Samuel 17, vimos cómo hablamos de la visión en la pelea que iba a tener David contra Goliat. Entonces, cómo él a través de su fe pudo ver no solo el presente, sino el futuro que le venía para los filisteos. Porque la fe te hace ver las dos cosas. Ahora, cuando tú comienzas a ver solo mal, eso no es la fe. Ese es tus deseos. Esa es la falta de fe. Porque te vienen dudas. Y entonces comienzas a ver todo lo malo. Entonces ahí no te estás moviendo en fe. Falta de fe te lleva a duda. Duda te lleva a ver lo malo siempre. Siempre. Entonces no vas a tener visión. Porque si usted tiene dudas y no se está moviendo en fe, usted está lleno de dudas, está lleno de pérdidas, de no se puede alcanzar. Pero el que puede visionar en la fe, puede desarrollar lo que Dios le ha dado. ¿Ya? Ahora, hay un lazo en la visión que puede torcer el camino de tu fe o lo puedes sacar de competencia. ¿Ya? Porque muchas veces nos enfocamos tanto en la visión que tenemos con el Señor que no aceptamos que Dios envíe contactos divinos para que sumen a nuestra fe. Entonces, como estamos enfocados en lo que estamos mirando, pensamos que Dios solo nos habla a nosotros y nos muestra a nosotros.
Y es posible que en muchas cosas sea así, ¿ya? Pero para que nuestros ecos no se encaramen a una cima, nuestras vanidades, nuestros egoísmos, siempre Dios va a enviar personas que tal vez no piensen como tú piensas, pero que llevan de parte de Dios un pensamiento para sumar a tu visión. Entonces, por tu visión, no estar enfocado en lo que Dios quiere hacer, sino en lo que tú deseas hacer, nosotros podemos desechar el contacto divino porque no está de acuerdo con nosotros. Cuando es un mensaje de Dios, o para sumar, o para cambiar, o para que te detengas, para que evalúes y hacerlo de otra forma. Pero si el enfoque está solamente en lo que hemos visto y hemos dejado de preguntar al que nos dio la visión permanentemente, constantemente, estoy bien, voy bien, me hace falta ayuda. Qué peligro cuando estamos pidiendo que necesitamos ayuda, porque todas las ayudas que vienen muchas veces las desechamos. ¿Por qué? Porque no piensan como nosotros. Y resulta que son altos que Dios envía para que tengas cuidado en algo que tienes que hacer, o alguien que Dios te envía para que sume a la visión en cosas que tú y yo no tenemos el don y el talento. Entonces, en la visión es muy fácil, pero supremamente fácil, salirse de la carrera y del propósito, porque desechamos las ayudas que Dios nos manda. Y te voy a comprobar cómo te das cuenta que la hemos desechado. Cuando esa misma persona que Dios nos envió está haciendo lo que nos dijo que había que hacer y a él le da resultado y a nosotros no. Ahí, pero ya han pasado años, a otros meses. Otros han tenido que parar sus visiones y sus carreras y ¡plum! Se han ido al piso. ¿Por qué? Porque en un momento tu ego, tu vanidad estaba tan arriba que no pudiste seguir escuchando la voz de Dios, te escuchabas a ti mismo. Entonces, en la visión es muy importante tener una comunión permanente, constante con Dios, para no desechar las ayudas que Dios nos manda. Pero también hay que estar muy alerta. Es que por eso es que la visión es tan importante. Con mucha gente que puede llegar a torcer tu visión. ¿Y cómo tú puedes pesar? ¿Cómo podemos pesar esto? Por resultados. Los resultados son los que hablan. ¿Ya? Si alguien viene a proponerte hacer algo y lo que él trae para hacer da resultados, no lo deseches, ni te llenes de celo ni de envidia. Es alguien que Dios te ayuda para que sigas adelante. ¿Ya? Pero si lo que te traen no aporta resultados, es para desechar. Por eso la comunión es tan importante. Por eso el Señor le puedo decir a Pedro, cuando Pedro lo estaba reconviniendo, para que no fuera a la cruz, apártate de mí, Satanás. Porque a pesar de que era su apóstol, a quien él le dijo, tú eres una piedra y yo soy un pedrón grandotote, ¿ya? Sobre este pedrón, sobre esta peña grande, tu piedrita vas a edificar mi iglesia, ¿ya? A pesar de todo eso, en ese momento era usado por Satanás para torcer el camino. ¿Y después lo usó? Claro que sí. Pero era el momento, la visión, la definición de lo que debía de ser. La visión hace eso. Pero en la visión, para no perderse, hay que tener una vida de intimidad tremenda, tremenda. Por eso es que las mujeres y los hombres de intimidad tienen mucho tiempo
a solas con Dios. Hay que desechar muchas veces amigos, televisión, muchas cosas que nos aparten de los tiempos con Dios, porque ahí es donde se forma la visión, ¿ya? Y no es que piensen diferentes, porque muchas veces desechamos a esas personas y esas personas se hablan de nosotros y construyen lo que nosotros no hemos podido construir más adelante, porque fueron enviados para ayudarnos. Entonces después decimos, ah, mira, yo le enseñé y tal, y mira, ahora mira, me traicionó. No, él vino con un aporte y tú lo desechaste. Pablo trata este punto, porque esto es bien importante, en Efesios 6, antes de hablar de las armaduras del creyente. Vamos a leer del versículo 10 al 13. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor. Esto es lo mismo que te vengo diciendo. Si nosotros no tenemos esa vida de comunión con el Señor, nuestra fe va a tener muchas lagunas, muchos huecos, muchas dudas. Porque, te repito, somos hijos de Dios, sí, pero somos humanos. Y nos movemos en emociones, sentimientos, deseos, sentidos. Y la manera de dominar todo esto, tú y yo no podemos. Solamente la comunión con el Espíritu Santo de Dios es el que nos puede dar esa fuerza. Por eso Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y recuerda, el Espíritu Santo es el que está en esta dispensación. Él y Cristo, la palabra, el verbo. Por eso dice, revestidos de toda la armadura de Dios, que yo sé que muchos de ustedes las conocen ya, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo o los engaños que él siempre nos propone. Porque aquí viene lo clave. Aquí fue lo que el Señor pudo distinguir con Pedro, el momento. Y esto es bien importante porque estamos en momentos importantes de la vida, determinantes, momentos en donde una decisión equivocada puede retrasar tu camino, tu proyecto años. Y lo que te demoraste años en construir, en un momento se puede ir, porque no podemos discernir, ver el engaño que se nos presenta, ¿ya? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. O sea, a veces nos encontramos en la visión que tenemos que no tenemos una lucha con personas, con poderes humanos, sino contra fuerzas espirituales de maldad, ya principados, potestades, contra los poderes de este mundo de las tinieblas, como dice Pablo, que están allá en las huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes. Mira, para hablarte de cómo podemos ser engañados, voy a hablarte de este país en el que yo vivo ya por 35 años, bastante tiempo. Ya ahora en diciembre de 17, creo que entra el 36. Ok, vivo en este país hace todo ese tiempo. En este momento, los hijos de Dios que se pueden mover en fe, ¿ya? Tenemos que visionar lo que está pasando en este país. Porque hay unas huestes de maldad en regiones celestes tomando poder, influenciando gobiernos en diferentes lugares del planeta para que el sistema del mundo comience a hacer la plataforma para el anticristo. Aunque él no podrá presentarse a gobernar hasta que nosotros, la iglesia, no partamos con el Espíritu Santo en el rapto. Pero mientras estemos aquí, nuestra fe tiene que obrar con visión. Con visión. Mira, si a Estados Unidos le da
una tosecita, al mundo entero le da gripa, pero le da gripa con consecuencias de urgencia, porque este país es cabeza de gobiernos en ideas, en economía, en ejércitos de guerra, en balística, en política, aparentemente el país más íntegro, aunque aquí la corrupción está por debajo de las mesas y suele taparse muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Viene un hombre impío que no sabe sino hablar de negocios, hacer dinero por la buena o por la mala, porque esa es la verdad. Y Dios lo escoge para que sea presidente de este país, Donald Trump. Te dije hace, Mitch, y lo repito cada instante, al principio yo no voté por él, porque al hacerle trabajos a sus compañías me di cuenta de cómo era. Yo nunca he hablado con él. Lo he visto en un helicóptero bajarse en una cancha de gol y cubierto por mucha gente e irse. Pero los sabuesos que trabajan con él hacen una imagen de él horrible, ¿ya? Y a pesar de toda la despotricación que hicieron de él, por una de las causas por las que no voté por él, este hombre ha demostrado que a pesar de que llegó en incompetencia, porque no es un político de carrera, eso es lo que le arde en las carnes a los políticos de carrera de años, que han estado lagarteando para poder llegar a ser alguien. Llega un hombre con mucho dinero, no es un político de carrera, es un negociante, un comerciante, que ha demostrado tener éxito. Como todo hombre de éxito tiene fracasos, pero se ha levantado y ha vuelto a entonces triunfar. Y llega este hombre y al llegar al gobierno se da cuenta de que por no tener una vida de carrera política hay muchas cosas que él no sabe manejar. Y comienza a meter la pata, como decimos vulgarmente, malas salidas. Pero hubo un momento en que este hombre sabe que no le puede pedir consejo a nadie porque los demás hombres lo quieren sacar. Nadie pensaría cuando fue esa competencia que la señora Clinton, una mujer de carrera, primera dama por 8 años, iba a perder con este hombre. Pero este pecador, como tú y como yo, imperfecto, lleno de defectos, iba a ser colocado en el mando. Y el Señor estaba bien atento, vigilante, al momento en que este hombre pidiera ayuda al cielo. Y en ese momento comienza una visión diferente hacia los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque lo primero que este hombre hace cuando ve que no puede contar con consejeros hábiles es formar un grupo de intercesión y oración y clases bíblicas en el Senado. Una vez que este hombre comienza a cambiar las cosas, a tener una visión diferente de que este país en sus raíces fue levantado con principios cristianos y que había que volver a ellos, se fue él como David con Goliat contra el mundo entero. Pero la fuerza de Dios en aquel imperfecto que había entrado hace 4 años atrás, ahora la mano de Dios está ayudando. Está ayudando. Y él está seguro de que Dios le está ayudando. Y entonces comienza a sacar decretos para que las clases de religión evangélica vuelvan a la iglesia, que la Biblia vuelva a la iglesia, a que se ore en el Senado, ¿ya? A que las cosas de Dios regresen. Se está rodeando de gente de Dios que ora, intercede permanentemente. Entonces, en este momento, nosotros los creyentes, este es un ejemplo a lo que estamos hablando, pero pongo a Estados Unidos porque es el tiempo, el momento que está pasando ahora, de que nosotros podamos visualizar que la guerra que está
en este momento sucediendo no es contra Donald Trump, es contra el Señor de los cielos. ¿Por qué? Porque Él ha colocado una persona que quiere hacer retornar las cosas de Dios al seno de este país. Él quiere hacer que las cosas regresen y esto ha dado pie y fuerza para que en universidades, en escuelas, en muchos lugares se levanten servicios fuera de las cuatro paredes de un templo para hacer clases de Dios, para Dios y con Dios. Entonces, en este momento nosotros los creyentes, los hijos de Dios, que podemos visionar en la fe, podemos mirar cómo hay alguien que va a ser usado por Dios para detener muchas cosas que el enemigo está tratando de acelerar. Y ya te lo he dicho muchas veces, son cosas que van a suceder. Pero esa Sodoma y esa Gomorra, yo no la quiero en mi tiempo. Nosotros somos los que tenemos que levantarnos y dar ejemplo a nuestros hijos y a nuestros nietos de que sí se puede, ¿ya? Entonces, la visión es en este momento, no es si somos republicanos o somos demócratas, no, la visión son los principios de Dios. El que tenga los principios de Dios y esté decidido a pelear por ellos, por ese es que hay que votar, a ese es que hay que apoyar. Y más si está buscando del Señor. Y si ya tiene hechos, en donde Él ha hecho cambios de la mano de Dios. Entonces, eso es visión. Y lo coloqué con Él porque es algo más reciente que lo que David hizo hace 4000 años. ¿Por qué razón? Porque si David pudo mirar lo que podía hacer antes de que sucediera, y ahora mismo nosotros podemos ver y apoyar a este hombre, antes de que las cosas sucedan, vamos a ser partícipes del cambio que va a ser, que va a suceder. ¿Ya? Por eso es que tenemos que tomar las armaduras de Dios y estar firmes. Saber que nuestro Dios vive en nosotros, que estamos motivados para que esos cambios en este país sucedan para beneficio del Señor. Que esta ola de espiritualidad que se levantó cuando el mundo trató de acelerar el cambio y lo que hizo fue que el mundo se volvió más espiritual, ¿cierto? No dejemos caer las cosas que están sucediendo, que están pasando. No, motivémonos a que los cambios que vienen son buenos. Y si en este país suceden cosas buenas, no nos va a dar tos. Y al resto del mundo no le va a dar peste, ni le va a dar gripa, que lo va a llevar a urgencias. Porque así ha sido siempre. Este es un país de cabeza, ¿ya? Por eso es tan importante cuando tú puedes visualizar tener una actitud correcta para poder hacer las cosas. Ay, Señor, se me terminó el tiempo y no pude entrar a la actitud. Porque una vez que visionamos bien, la actitud es el complemento y el reposo. Son los puntos que nos faltan. Pero no el reposo del sábado o el reposo del día del Señor, no. Es el reposo de la fe. Pero los veré el próximo lunes. Padre, Señor mío, que tu divino poder engendre en cada uno de mis hermanos, igual que en mi vida, Señor, ese don de propiedad de que nuestro Dios es mío, que el Espíritu Santo es mío, que la cruz es mía, que la sangre del Cordero es mía, que su nombre es mío y que ahí está la fuerza y el poder de mi Dios. Es algo que me tengo y nos tenemos que repetir cada vez, cada momento, en cada oración, que la llenura de nuestro Dios está plena en nosotros y que el Dios que hace todas las cosas
está dentro de nosotros. Que el Dios que sana, el Dios que liberta, el Dios que restaura, el Dios que edifica, el Dios que multiplica, el Dios que siembra, el Dios que cosecha, vive dentro de nosotros. Señor, ayúdanos a tener una visión clara de los tiempos que vivimos, que nosotros vamos por todos aquellos que tengan en su caminar el estandarte de Dios, porque de seguro que es la gente que tú has levantado, Padre mío, para este tiempo glorioso en donde el mundo estará expectante, queriendo ver la manifestación de los hijos de Dios. Aunque el pecado se multiplique y se abunde, no volverá a haber una casa blanca en donde el arco iris, que es propiedad de Dios, sea vestido como el escudo de la gente que está en contra de los principios del Señor. Que el matrimonio vuelva a ser uno solo. Señor, que como tú lo creaste, que ya no mueran más 60 millones de niños en las próximas 3 décadas culpa de los abortos. Señor, que vuelvan tus casas a las escuelas, a las universidades, que se establezca en el gobierno, que ahora con los cambios en la Suprema Corte, Señor, tengamos gente que hable y decida con principios de Dios, como fue fundado este país. Y si eso sucede aquí, Señor, colateralmente los países del mundo se van a abrir. Porque así como fue de ejemplo la democracia para la Alemania perdida, asimismo será el emblema a los demás países del mundo que renace, resurge el Estados Unidos de Dios y del mundo. Padre, libera y sana a todo el que lo necesite. Ábrele sus ojos para que puedan ver el momento tan determinante en que como iglesia debemos de ir por el que porta tus principios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.